La idea que tenemos con Viviani es hacer una serie de presentaciones sobre las maneras que las personas comprenden la violencia, la enseñanza de lenguas o la enseñanza de lenguas de la violencia. Para mí, la idea de violencia está mucho más cerca de ponerse a merced de la muerte. Hace mucho que tenemos pensado en eso porque en Brasil tenemos siempre la quinta posición en asesinatos de jóvenes y de mujeres también y de la población LGBT, gay también. Entonces, y ahora con la pandemia también se pasa que la gente, de una parte, el gobierno no se importa con las personas que van a morir. De otra parte, las personas no se cuidan, no toman las medidas necesarias para evitar la contaminación. Entonces, me parece que nosotros que pensamos los idiomas y la enseñanza, tenemos que ver con eso, tenemos que pensar cómo manejar con enseñanza de idiomas para pensar todas estas posibilidades de estar muy cerca de la muerte y no evitarla. Y además tenemos todas las problemáticas culturales de eliminación de idiomas indígenas, de idiomas de inmigrantes, y la eliminación de los idiomas que creamos en territorio brasileño. Porque cuando llegan aquí los inmigrantes europeos o africanos no inmigrantes, pero como esclavizados, cuando llegan aquí, los idiomas que crean en este intermediarios entre el idioma que traen, los idiomas que encuentran aquí, estos son dejados básicamente afuera de las investigaciones, se investiga solamente como curiosidad, el salón de clase no se aprovecha, ¿no? El máximo que llegamos a este momento es que se respeta, pero no se utiliza para elaborar algo de más cultural, de más productivo. Entonces esto genera una temática que estamos buscando dar los contornos de esta temática que es la relación entre enseñanza de idioma y violencia. Y lo que hacemos aquí, eso es para Lara, para Daiane, Silas no sé si está, lo que hacemos es mirar cómo la gente está manejando con esta temática para dilapidar un poco más, para juntos hacer los esfuerzos necesarios para construir eso que me parece una línea de investigación, una temática nueva, que es esta aproximación que no está en la lingüística, que no está exactamente en psicoanálisis, que también no está en la lingüística aplicada, pero que tenemos mucho que decir, mucho que mirar para intentar desarrollar al menos la idea. Yo sigo mucho los investigadores que dicen que lo mejor que solucionar los problemas es delinear los problemas, mirar dónde están, describirlos y después trabajar sobre ellos. Entonces, un poco por ahí, ustedes van a hablar como quieran, nosotros vamos a mirar y vamos a hacer preguntas y pensar con ustedes. La idea que tenemos también con la profesora Viviani es de hacer una publicación al final. Entonces, después, si les gusta, envían un texto escrito y vamos trabajando sobre ese texto hasta que tenemos un libro al final para intentar delinear esta problemática. Bueno, como yo les dije, no tengo los datos para presentarlos, entonces los dejo a la voluntad que ustedes presenten, que digan quién son, de qué gustan, cuál es el horóscopo y como quieran. Preséntense. Muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Valdir, muchas gracias Viviani por la invitación. Bueno, entonces pues voy a empezar presentándome yo. Yo soy Andrei Castiblanco, soy antropólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá. He trabajado particularmente el tema de alfabetización digamos, de migrantes que llegan a las zonas urbanas desde zonas rurales del país, pues desplazados por diferentes factores, entre esos el conflicto armado. Con Daniel trabajo pues ya hace como unos 7 años y pues agradezco mucho esta invitación. Bueno, estoy haciendo una maestría en filosofía, eso es importante porque siento que eso nutre como un poco lo que vamos a compartir ahora. Y
Pues también agradecer como un poco esta invitación, porque creo que para nosotros particularmente la temática del coloquio fue también como una oportunidad para precisamente ir delimitando un problema que creo que habíamos tal vez rastreado hace bastantes años, pero pues como que no habíamos tampoco tenido como ese espacio y ese tiempo para sentarnos y pensar y como dice el profesor Valdir, delinear ese problema, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, muy contento de estar acá. Hola, todas y todos. Mi nombre es Daniel Rudas, me pueden decir Daniel si quieren. Yo soy investigador del Instituto Caro y Cuervo, profesor de antropología lingüística hace unos años, también enfocado en esta nueva perspectiva que se llama glotopolítica. Si alcanzamos, hablamos un poco de qué es eso. Y aquí veo la mirada de Ángela. Estoy terminando mi doctorado en los Estados Unidos. Esto, ustedes los que ya lo han hecho se imaginan cómo es. Y este momento para mí es muy especial y me encanta como arrancó la presentación de Valdir, porque lo que vamos a presentarles ahora es producto de conversaciones. Es una conversación en marcha. Y la perspectiva de poder elaborarla con esta conversación y continuar avanzando para que salga un artículo me parece maravilloso. Es un encuentro entre muchas disciplinas las que van a escuchar allí, basándose en unas experiencias de campo. Entonces, pues bueno, Andrei, te dejo y qué gusto, qué rico. Vivian, muchas gracias. Las estudiantes que están aquí, muchas gracias. Ángela, qué rico. Sí, no sé, Viviani, si tal vez nos puedes habilitar para compartir pantalla. La idea un poco como vamos a desarrollar la ponencia es que vamos a presentar como en pantalla compartida pues un texto que hemos preparado para la ponencia. Creemos que eso también pues nos va a permitir como a todos, hablemos o no español, pues poder seguir un poco más la presentación, sí, como el texto. Pueden ver ahora nuestra pantalla, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, la Listo. vemos. Vale, perfecto. Bueno, entonces hemos titulado a esta ponencia Campesinos Ilustrados, violencias en las literacidades de los hablantes del páramo en medio del conflicto colombiano. Pues para empezar por los agradecimientos, creo que sería lo mejor. Entonces, la presente ponencia está basada en una investigación doctoral para el programa de Antropología y Educación del Teachers College Columbia University, financiado por el Instituto Caro y Cuervo y la Comisión Fulbright Colombia, en asocio con el Ministerio de Ciencia del mismo país. Agradecemos a esas entidades por su apoyo, así como al Semillero de Investigación en Glotopolítica y Educación del Instituto Caro y Cuervo, de donde surgieron estas ideas. Del mismo modo, queremos agradecer al programa de Maestría de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana por la información recibida, o sea, la que me han dado a mí. Y pues también agradecerles a ustedes por el espacio y pues también por la conversación que tendremos después. Bueno, entonces, en esta ponencia empezaremos por compartir con ustedes algunas experiencias de uso y enseñanza de español escrito antes, durante y después de que el conflicto armado colombiano incidiera directamente en una comunidad rural de Colombia. Los datos en los que nos basaremos son entrevistas tomadas de un trabajo de campo realizado entre 2019 y 2020 en un sitio que se conoce como el Páramo de Sumapaz, en el marco de la tesis doctoral de Daniel en Antropología y Educación. Las reflexiones que vamos a desarrollar, aunque relacionadas, no son las de la tesis, sino que están inspiradas en los estudios de maestría en filosofía que está haciendo Andrei y las conversaciones que entre los dos hemos tenido. Desde esta posición y estas experiencias, hablaremos de diferentes tipos de violencias que identificamos alrededor del uso y enseñanza del español escrito. Al respecto, basados en el concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, intentaremos mostrar tres cosas. La primera, que estos casos de violencia no son aislados, sino que son sistemáticos. La segunda, que existe una continuidad entre las diferentes formas de violencia que identificamos, que va de la acción pedagógica escolar a la acción estatal. Y la tercera, que la enseñanza de lenguas está fundamentada en una ética violenta que, aunque se ejerza por distintos actores en distintos niveles, lingüísticamente, simbólicamente, institucionalmente y políticamente, está fundamentada en ideologías prescriptivistas, coloniales e ilustradas.
Concluiremos mencionando la importancia de basar la enseñanza de lenguas en una ética vigilante de la violencia, que se fundamente en la responsabilidad hacia el hablante y que se materialice en hábitos glotopolíticos. Puede continuar, Daniel. La historia de Pedro Sánchez y Julián Quijano. Los nombres han sido cambiados para preservar la identidad de las personas. Pedro Sánchez nació por los años 40 en la ruralidad de Colombia, en una región de alta montaña, fría y húmeda, a la que se le llama el Páramo, donde se habían formado a finales del siglo XIX pequeños pueblos que tuvieron conflictos por temas de propiedad de la tierra y que, después de la primera mitad del siglo XX, escalaron en violencia. Al igual que muchos como él, Pedro asocia el aprendizaje de su escritura con un refrán que nos ha llegado hasta hoy. La letra con sangre entra. Lo que más recuerda de sus primeras experiencias aprendiendo español escrito en las escuelas estatales son los brutales castigos de su profesora. En una entrevista, Pedro recuerda cómo la profesora de su infancia hacía a los niños arrodillarse por cerca de 1 hora sobre unos granos de maíz mientras sostenían una barra de metal con sus brazos en alto. También recuerda castigos más simbólicos, como que la profesora sentaba a quienes se equivocaban en la banca del burro, una mesa en la parte trasera del salón. Se puede dudar del aporte de estos castigos al aprendizaje de la escritura en sí misma, pero seguramente tuvieron el efecto simbólico de enseñarle a quienes los padecían quiénes eran los usuarios legítimos de la lengua, lo que de hecho es para Bourdieu la principal función simbólica del sistema educativo. La guerra se intensificó en la región donde vivía Pedro a mediados del siglo XX. Los campesinos del páramo luchaban en contra de los hacendados y del gobierno por la propiedad de la tierra y la garantía de otros derechos. Durante al menos una década, las escuelas estatales cerraron y no hubo enseñanza oficial del español escrito. Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, la relación de Pedro Sánchez con la escritura se intensificó. Durante una de las reuniones de los campesinos organizados del páramo, un señor se enteró de que Pedro sabía leer y escribir y le preguntó, ¿por qué no le enseña a leer a mi hijo? Pedro comenzó a enseñarle a ese niño de inmediato. Empezó por las vocales y le dejó algunas tareas. Cuando otras personas se enteraron de que Pedro estaba enseñando a escribir, sumaron a más niñas y niños a sus clases. Pronto, gracias a la organización de los campesinos, la experiencia se regó por el páramo. Y entonces se institucionalizaron estas clases en lo que se llamaron centros juveniles, en los que básicamente quienes sabían leer y escribir enseñaban a quienes no sabían hacerlo. Si bien estos centros juveniles también formaban a los niños para continuar la acción política de la organización campesina, es decir, con ideas de izquierda que se oponían a las del gobierno nacional, lo interesante es que sus prácticas pedagógicas se apoyaban parcialmente, en las formas con las que el Estado había enseñado a leer y escribir a quienes, por la guerra, cumplían el rol de alfabetizadores. Decimos parcialmente porque no usaban la violencia física, pero sí seguían los contenidos y las ideologías que reproducían las instituciones escolares. Por ejemplo, usaban la cartilla Charry para enseñar a leer y escribir. Esta cartilla, que era la que producía y distribuía desde 1917 el gobierno colombiano para la educación básica y que Pedro había conservado desde su infancia, mostraba cuál era el lugar de las personas que tenían usos legítimos de la lengua y de quienes no lo tenían. Esta, a continuación, es una imagen de la cartilla Charry. Muéstrala, por favor, André. Es la lección 10 y está mostrando pues, estas combinaciones con la letra G. Y muestra esta imagen, claramente un joven campesino. Dice, Ignacio era un muchacho ignorante, perezoso y desaseado, porque en la escuela no quiso estudiar ni atender los consejos del director. Por eso se le ve hoy sucio y cargando cosas repugnantes. En ediciones posteriores de la cartilla aparece alguien haciendo oficios domésticos, no del campo, pero en la primera edición, que es esta, es del campo. Cuando amainó la guerra en el territorio a finales de los años 60, el Estado volvió a abrir las escuelas de primaria, pero solo hasta los 80 abrió el primer programa de secundaria en la región.
En ese momento, quienes habían sido alfabetizadores en los centros juveniles, como Pedro Sánchez, volvieron al rol que les asignaba el Estado, es decir, al de estudiantes, esta vez de un programa de alfabetización para adultos. Como puede esperarse, esta experiencia no estuvo libre de violencia. Esta vez a Pedro le cambiaron las letras, esas son palabras de él. Si las letras con las que había aprendido en la escuela oficial y con las que había alfabetizado no eran las mismas con las que cursaba ahora su bachillerato. ¿Qué pasó? En la escuela ya no se escribía en cursiva, sino que ahora debía escribirse en letra imprenta, en letra despegada. Según Pedro, este cambio de letras lo ha afectado incluso ahora que tiene un rol en la secretaría de una organización campesina de base, pues de vez en cuando ambas letras se cruzan y termina cometiendo algunos, entre comillas, errores, como vemos en esta imagen que tiene una muestra de su escritura. Esto lo desarrollaré en mi tesis. El contenido, estos son unos poemas que él escribió en su juventud, los transcribió para mí, y ahí se ve, por ejemplo, ese tema de la mezcla de algunas letras cursivas y otras en imprenta, que es lo que él está mencionando acá. Bueno, además de los centros juveniles, durante esta época de guerra, un grupo de dirigentes de las organizaciones campesinas se autodenominó los campesinos ilustrados. A ese grupo pertenecía Pedro. Creó panfletos, pasquines y revistas de izquierda para hacer contrapeso a las ideologías del gobierno. Julián Quijano fue uno de los campesinos ilustrados más destacados. Nació en el Páramo, luego estudió en Bogotá y posteriormente en la Unión Soviética. Al volver, promovió el cooperativismo como una forma de producción campesina en el Páramo y logró ser conocido como dirigente e intelectual. Esta es una muestra de su caligrafía que está en el reverso de una fotografía tomada en Chile en el 71. Era famoso porque tenía además una ortografía impecable. Esta es la caligrafía. Pues observen que es cursiva, ¿sí? Como a casi todos los que militaban en su movimiento, Julián fue asesinado en los 80, ya siendo un hombre de más de 70 años. Años después se confirmará que el asesinato de Julián hizo parte de un genocidio perpetrado por las fuerzas del Estado, paramilitares y narcotraficantes. Siga, André. La ética de la violencia en la enseñanza de lenguas. Como mencionamos al inicio, a partir de esta experiencia queremos hacer ver la sistematicidad de las prácticas de violencia, la continuidad que se puede establecer entre las prácticas escolares y estatales de reparación y corrección, y desarrollar la idea de que la enseñanza de lenguas está basada en una ética de la violencia. Para ello, tomaremos la noción de violencia simbólica desarrollada por Bourdieu. Para este autor, esta es la imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. Es aquella violencia que se ejerce sin que el violentado, ni muchas veces quien violenta, sepa que una violencia está siendo ejercida, pues esta se fundamenta en una aceptación dóxica de acciones que se viven repetidamente como naturales. En el ejercicio legítimo de esta violencia, Bourdieu encuentra una homología y una continuidad entre el monopolio escolar de la violencia simbólica legítima y el monopolio estatal del ejercicio legítimo de la violencia física. De esta manera, toda enseñanza, y más particularmente la enseñanza de la cultura, incluso la científica, presupone implícitamente un cuerpo de saberes, de saber hacer, y sobre todo de saber decir, que constituye el patrimonio de las clases cultivadas. Para los hijos de campesinos, de obreros, de empleados o pequeños comerciantes, la adquisición de la cultura educativa equivale a una aculturación. Si los propios interesados viven raramente su aprendizaje como renuncia o renegación, es porque los saberes que deben conquistar son altamente valorados por la sociedad global y porque esta conquista simboliza el acceso a la élite. A partir de la historia de Pedro y Julián y de la definición de violencia simbólica de Bourdieu, analizaremos, primero, los castigos violentos de la escuela, segundo, la conversión de los alfabetizadores a sujetos a alfabetizar y el cambio de letras. Por último, hablaremos del asesinato de Julián Quijano. Los violentos castigos de la profesora que sufrió Pedro no son un caso aislado en la enseñanza del español escrito en Colombia. De hecho, la experiencia de Pedro es el común denominador de quienes aprendieron a leer y escribir en esa época en la ruralidad colombiana.
solo que a veces los maíces son cambiados por reglas, látigos, por los tallos espinosos de las rosas o por cualquier otro objeto que permita a la letra entrar al cuerpo por medio de la sangre. Esta violencia física la relacionamos con un ejercicio espectacular, es decir, más opulento y menos refinado del poder disciplinar Foucaultiano, el cual se refiere a estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad. Una buena letra, por ejemplo, supone una gimnasia, toda una rutina cuyo código riguroso domina el cuerpo por entero, desde la punta del pie a la yema del dedo índice. Tampoco es aislada la violencia de la banca del burro, mucho menos es aislada la violencia del Estado que convierte a alfabetizadores en analfabetas o que tiene el poder de cambiar las letras. De hecho, ser llamado burro, que en estricto sentido se refiere al animal de carga o tracción usado usualmente en el trabajo rural, es una de las formas como se llama a quienes carecen de habilidades intelectuales, así como uno de los principales insultos que reciben los migrantes de las zonas rurales que no saben leer y escribir o no lo hacen como se espera cuando llegan a la ciudad, usualmente desplazados por el conflicto armado. Puede continuar, Daniel. Nosotros relacionamos esto con la reflexión de Bauman y Briggs, que citan Macaulay y Pennycook, quienes afirman que a partir del siglo XVI se universaliza la idea de lengua estándar para entender todo lenguaje. En términos ideológicos, la principal función que esto tuvo fue identificar una sola variante de una lengua con lo abstracto, democrático, racional y escrito, es decir, con la ilustración o lo ilustrado. Esto hizo que los que usaban variedades distintas al estándar, como los campesinos, fueran tenidos como errores, el otro y su lengua como deficiente, o como objetos de estudio, el otro y su lengua como sujetos de autoridad, pero no como interlocutores. Es el origen de lo que Bourdieu llamó en la cita de más arriba el patrimonio de las clases cultivadas. Cuando se estandariza una lengua, aparecen condiciones de inclusión y exclusión de los hablantes con respecto a los centros estandarizadores. Por ejemplo, es a través de exámenes de estado, de títulos educativos o de documentos oficiales como se puede convertir oficialmente a un hablante nativo de una lengua en alguien con capacidades deficientes en su lengua o a un alfabetizador en alguien sujeto a alfabetizar. Hay un par de buenos artículos de Farr y el de Zavala, recientemente publicado, para esa situación, en el caso del quechua, el de Zavala, muy recomendado. De igual manera, como la lengua estándar lo es no por sus virtudes intrínsecas, sino porque opera como un bien simbólico que distingue a la élite y excluye a los demás, cuando el estándar se ha vuelto popular, entonces se modifica para continuar distinguiendo a la élite letrada. Por lo que hemos podido rastrear, el cambio de letras no fue del todo arbitrario, sino que respondió a una de esas discusiones que mezclan intereses, prejuicios, tendencias y políticas internacionales. Y ni hablar de los asesinatos de personas como Julián Quijano, que son tan sistemáticos que, a pesar de que esta historia haya ocurrido hace ya más de 40 años, el asesinato de líderes sigue siendo un problema cotidiano en Colombia. Para nosotros, siguiendo la idea de Foucault, de la guerra como grilla de inteligibilidad de los procesos históricos, en el genocidio en el que asesinaron a líderes campesinos como Julián, se puede ver el ejercicio del poder soberano de, abro comillas, hacer morir y dejar vivir. El necropoder de administrar la muerte, abro comillas, la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no. Eso es Mbembe. Para nosotros, estas prácticas de violencia pueden ser entendidas como formas educativas de reparación y corrección, siguiendo las ideas interaccionistas de Garfinkel, tal como las elabora Varén. Es decir, se trata de prácticas situadas en las que se juzga el uso de los signos que hace el otro y se le impone una corrección, lo cual va creando regímenes de normatividad sociales que están siempre en disputa.
En un nivel lingüístico, estas formas señalan desajustes con la lengua que codifican los expertos. En un nivel simbólico, señalan quienes detentan la lengua legítima, los maestros del Estado de la ciudad, quienes no, los campesinos sucios e ignorantes, entre comillas, y cuál es el lugar que debe ocupar cada uno. En un nivel institucional, hacen oficiales y legítimas las desigualdades arbitrarias, es decir, borran de la historia la posesión arbitraria del poder a corregir, el poder de investir a ciertos hablantes con el rol de expertos y a otros con el de ignorantes. Y por último, en un nivel político o necropolítico, corrigen a todos aquellos que, contra todo pronóstico, logran superar los niveles anteriores de corrección y hacer que su voz resuene en la esfera pública. Es decir, a quienes, como Julián Quijano, se atrevieron a encarnar un oxímoron, una aparente contradicción, del tipo campesino ilustrado. El asesinato de aquel que supera todas las formas educativas de reparación y corrección nos permite apartar la mirada de la técnica correcta o incorrecta de usar el lenguaje para centrarnos en lo esencial, que es la exclusión de la acción política de algunos hablantes. Quijano muere no por tildar bien o mal, sino porque alguien quiso callar su palabra discordante con la esfera pública. A la luz de esto, las formas de corrección menos violentas son técnicas que intentan domar la voz del hablante, colocarlo en el lugar que le pertenece, entre comillas, y que previenen el uso de la corrección espectacular y soberana de hacer morir. El conjunto de todas estas prácticas vinculadas con las ideas de nación y lenguas estándar es el que, para nosotros, conforma la ética de la violencia en la enseñanza de lenguas. Andrea, adelante, que es un suyo. Hacia una ética vigilante de la violencia. Consideramos que la ética de la violencia de la que hemos hablado no es la única ética posible ni la mejor. La historia colonial, la idea de nación, de lengua estándar, las formas en que funciona la escuela y las exclusiones que todas estas crean hacen utópico pensar, por ahora, en el desarrollo de una ética no violenta en la enseñanza de lenguas. Sin embargo, sí consideramos que es posible desarrollar una ética que tienda hacia esta. Por ello, quisiéramos cerrar esta ponencia hablando de la necesidad de cambiar la ética de la violencia por una ética vigilante de la violencia. Para nosotros, esta ética, como la ética aristotélica, debe ser teleológica y tener una orientación práctica. Creemos que el telos, el fin de esta ética, debe ser proteger la pluralidad de hablantes. Notamos que la ética de la violencia, basada en la idea de nación, busca la protección de esta ficción creada por los gramáticos que llamamos lengua, porque ésta permite establecer como legítimas jerarquías, clasificaciones y exclusiones arbitrarias. Nosotros consideramos que este es un enfoque errado por dos razones. Primero, porque pone en el centro de sus preocupaciones a la ficción de la lengua y la nación, mientras que deja de lado a los hablantes, que son los que hablan, sufren y sienten. Segundo, porque reduce las posibilidades de que los hablantes hablen, es decir, impone reglas, condiciones, miedos, jerarquías que excluyen a muchos de ellos. Para que tenga un fin práctico, consideramos que esta ética debe materializarse en los hábitos de los hablantes, particularmente de quienes en un momento, por una razón u otra, enseñan lenguas. Específicamente, consideramos que el hábito que debe inculcarse es el de la vigilancia de la violencia, que tomamos de la noción de vigilancia epistemológica de Bourdieu, quien, en el oficio del sociólogo, dice que es necesario definir, y si es posible inculcar, una actitud de vigilancia que encuentre en el completo conocimiento del error y de los mecanismos que lo engendran uno de los medios para superarlo. Por ello, consideramos que si queremos contrarrestar la violencia simbólica que vivimos repetidamente como natural por el adiestramiento que hemos recibido, adiestramiento entre comillas, debemos incluir en la enseñanza de lenguas una continua y auténtica labor de contradiestramiento. Esto entre comillas. Es decir, un proceso continuo de estudio, discusión, reflexión y difusión
de las violencias que se ejercen en el uso y la enseñanza del lenguaje. Siguiendo a José del Valle, la estrategia clave es abogar por una educación lingüística basada en los principios de una teoría glotopolítica del lenguaje, que, dicen García y Clivegen, permita la conformación de una conciencia metalingüística crítica en estudiantes y docentes. Creemos que, para ello, es necesario llevar a la esfera pública, a las aulas y a la vida cotidiana estas reflexiones acerca de las violencias espectaculares y sofisticadas que se ejercen a través del lenguaje. Eso es todo, muchas gracias. Aquí está la bibliografía que hemos citado a lo largo del texto. A ver si lo puedo. Bueno, ahí se ve. Muchas gracias. Creo que lo puede quitar ahora la presentación. Sí, ya, listo. Muchísimas gracias por la presentación tan bonita. A ustedes. Bueno, esta es la única presentación de hoy, por tanto tenemos mucho que hablar. La palabra está abierta para quien quiera hacer una cuestión, comentario. Mayara, Irene, Lara, todos. Valdir, me ouve? Sí, escucho. Eu escrevi no bate-papo algo que me chamou a atenção e eu fiz uma conexão com uma história que eu narrei durante o meu doutorado. Se você puder ler em espanhol ou outra pessoa me ajudar, eu gostaria que alguém lesse para os apresentadores. Eu posso ler, se você quiser. Por favor. Por favor. Si vocês me permitirem aqui no bate-papo, né? Bueno, voy a leer la pregunta que nuestra colega es Viviane, né? Quem falou? Que estou aqui no celular. Sim, Viviane. Entonces, voy a leer la pregunta para mis compañeros Daniel y Andrei, bueno, los presentadores hoy de esta ponencia. La pregunta que está haciendo Viviane Bergensen. Entonces dice, algo que llamó mi atención cuando ustedes estaban hablando sobre lo transformador que hay dentro de esa alfabetización en analfabetos. Y yo hago una relación con con un estudiante de sexto año que yo tenía, que yo había reprobado 3 veces en la disciplina en la asignatura de lengua inglesa en una escuela pública en Brasil. Desculpa, ele foi reprovado em língua portuguesa. Sí, eso es lo que acabo, bueno, vuelvo a repetir, él fue reprobado en la disciplina de lengua inglesa. Eso fue... fue en portugués, disculpa, en lengua portuguesa, perdón, disculpen, no sé por qué vi en inglés. Y narro, o sea, la profesora narra esa historia en su tesis de doctorado. Cuando ella era profesora de inglés, se dio cuenta de la violencia a la cual los estudiantes están siendo, son sometidos porque él era un escritor y un artista. ¿Está bien eso, profesora? Sí. Él era reprobado. Vale. Él era reprobado en su sexto año solamente debido a esa asignatura, que era muy triste, ¿no? Aquí era como de espantarse que era en lengua portuguesa, ¿no? Lo que entendí, o lo que usted está diciendo, es que ese alumno, que a pesar de que fuera escritor y artista, seguía, ¿no? Tenía problemas para ser aprobado en la disciplina de lengua, en la asignatura de lengua portuguesa. ¿Es eso, profesora? ¿Es esto?
É isso mesmo. Algum Chamava atenção porque era um aluno que escrevia, me enviava histórias. A cada semana ele escrevia para a aula de inglês, ele escrevia em português e transitava entre português e inglês. E o que me chamava a atenção era que na minha disciplina, que era língua inglesa, ele tinha notas excelentes, e como que um brasileiro era reprovado na disciplina de língua portuguesa, que era sua língua materna. É uma violência muito grande, e esse caso, ele somente ilustra um modus operandi, né, em muitas escolas. Era isso, era um comentário, uma observação, quando vocês falaram que alfabetizadores estavam se transformando em analfabetos, né, pelas pessoas de fora. Muito impactante. Obrigada pela leitura também, obrigada pela apresentação, Daniel y Andrei. Yo añadiría que reprobar a este estudiante, corregir a los campesinos, haber definido una lengua estándar y evaluar con ella, además de hacer esto que dijimos, crea un tipo de personas, los expertos. Y esa es quizá su función principal, crear a estos expertos. No es comunicarse, esa es la ideología, que sirve para facilitar la comunicación. Pero lo que vemos es que lo que sirve es para crear unas jerarquías, crear unas categorías sociales y ponerlas en una posición de poder. Sí, pensaba Hermoso también al respecto de este ejemplo, aquí en Colombia tenemos como requisito para graduarnos de muchas disciplinas también conocer idiomas extranjeros, ¿no? O sea, además de saber pues ya la lengua, la norma estándar, digamos, en español, para graduarnos también tenemos, por ejemplo, que saber dominar una lengua extranjera, ¿no? Que usualmente pues es o inglés, francés, alemán o portugués. Son las que valen, ¿no? Uno puede, no sé, saber palenquero o saber quechua o saber otra de estas lenguas, y eso no vale para titularse, ¿no? Y pues bueno, también pensaba eso, ¿no? Que muchas veces pues hay antropólogos que pueden ser muy buenos antropólogos, o qué sé yo, administradores que pueden ser muy buenos administradores y terminan no pudiéndose graduar por ejemplo, por no saber inglés y no poder ser aceptados o no poder pasar este curso de inglés, ¿no? Que es pues también una cosa tremenda, porque pues además no se relaciona directamente con este conocimiento disciplinar, si se quiere, ¿no? Administración, antropología, y que pues también como que de alguna manera refuerza esta idea de unos lenguajes que son más valiosos que otros, y también promueve pues digamos, la economía alrededor de estos lenguajes, ¿no? Es muy interesante pensar que algunos grupos sociales son reprobados ellos mismos, junto con sus idiomas. Cuando usted habla de este ejemplo del libro, donde hay un texto que dije que si no aprende a leer y escribir, usted va a quedarse como un campesino sucio. Yo recuerdo que cuando hizo mi doctorado, estudiaba una revista periódica, tipo magazine, que se vende en las bancas. Era justamente de la época del gobierno militar, cuando el gobierno militar puso en práctica un proyecto de mecanización de la agricultura y de modernización del país. Entonces ahí había toda una propaganda de cómo la vida urbana era mejor. Había una materia muy larga que tenía como título: José gana en las ciudades 5 veces más que toda su familia gana en la zona rural. Y había discursos muy cargados de ideología que decían que la agricultura brasileña era medieval. Medieval es decir, como hacía mi papá, que no tenía agrotóxicos, no tenía nada, simplemente cultivaba
comía y ya estaba, ¿no? Ahora nosotros pagamos tremendamente caro para comer los productos orgánicos, que en la época era considerada medieval. Entonces hay una violencia que no es solamente la manera de hablar de los campesinos, pero de toda su manera de vivir. No se puede estar en zona rural sin que las tecnologías estén presentes. Hace 2 años estuvimos en una reunión con el Ministerio de Educación de Perú, y la principal preocupación del Ministerio de Educación de Perú era que los jóvenes campesinos, entre ellos, solamente 30% tenían el teléfono móvil. Esa era la mayor preocupación. Si se alimentaban bien, si tenían salud, nada interesaba. Interesaba que no compraban los teléfonos portátiles. Eso es tremendamente complicado para pensar en violencia, porque se apaga, se elimina todo un grupo, a veces una etnia, a veces un grupo social, porque no están en conformidad con lo que se practica, con lo que se piensa que es el correcto para tener un país evolucionado, avanzado, por ejemplo. Es un comentario nada más, no sé si les gustaría añadir algo, si los otros quieren también hablar en esta dirección. Si quisiera escuchar más personas. Eu posso comentar? Claro, Lara, fica à vontade. Estou tentando abrir a câmera. Meu nome é Lara e sou doutoranda em educação e trabalho com linguagem e especificamente com leitura. Sou professora no Ensino Fundamental 2 em uma escola agrícola que sofre violência, uma violência nem tão disfarçada assim, mas uma violência principalmente cultural e que se manifesta em todos os níveis, linguísticos, com relação à própria música, né? Esse preconceito ele vem se instaurando cada vez mais de forma sutil, né? Não digo pelo sistema público, que é uma escola municipal, e pelo sistema público ele é cada vez mais evidente, porque nós, para mantermos o ensino vinculado a questões agrícolas, a cultura em geral, rural, nós precisamos subsidiar hoje a escola por conta própria. Nós temos funcionários, sim, a prefeitura mantém funcionários na área agrícola, porém, nós não temos verba mais destinada para manter uma área agrícola. Então, precisamos de iniciativas internas voltadas à captação de renda. E, quanto à linguagem, nós temos assim, na escola em si, não há uma diferença mesmo entre professores e alunos de língua melhor ou língua pior. Mesmo eu trabalho com língua portuguesa, há mais 2 professores de língua portuguesa na escola, somos efetivos lá há anos, né? E nós não fazemos essa diferença de língua melhor, a língua padrão, e língua pior, né? Nós colocamos as diferenças linguísticas regionais, né? Porém, os próprios alunos já têm muito assimilado isso, o que vem das famílias, é esse preconceito social que existe, né, da vida urbana com relação à vida rural. Então, é muito comum a negação. O aluno nega a música rural, ele quer a música da cidade, ele nega a cultura dele de muitas formas, e quando nós trabalhamos conteúdos vinculados à realidade deles, eles negam. Eles querem coisas da cidade, porém, se a gente trabalha redações, nós vemos claramente que o gosto deles é voltado ao mundo rural, mas no discurso oral, não. Então, a gente vê esse contraste entre discurso oral e discurso escrito. E eu entendo que no discurso escrito, eles se sentem mais confortáveis, porque é deles para o professor. Eles se sentem mais confortáveis de mostrar o que eles realmente pensam
e gostam do que quando eles estão no discurso oral, em que o colega vê, o colega da cidade, de repente, para eles, sabe mais do que eles. Então, existe esse cuidado que é muito sutil, mas é muito persistente na escola. E mesmo nós, nós, corpo docente, escola, gestão, nós lutamos para mudar essa realidade de que a vida rural é inferior à vida da cidade, mas os discursos, principalmente da mídia, são muito fortes e as ações municipais também são muito fortes contra o nosso discurso. Então, realmente é uma luta, né? Uma luta aí discursiva, e a gente não sabe até que ponto a gente consegue alcançar esse aluno, sendo que o próprio sistema econômico não favorece o produtor rural, por exemplo, né? E aí entram as questões de agrotóxico, questões ambientais, tudo isso que nós temos trabalhado na escola, mas sempre numa luta discursiva muito intensa e sempre na ideia, principalmente que vem das famílias, de que a vida na cidade é melhor. Isso já parte dos pais dos alunos. Então fica bem difícil da gente, enquanto escola, tentar mudar uma realidade que está tão enraizada, mas a gente vai tentando, né? Então, é uma violência constante e muito disfarçada, porque quando a gente percebe o adolescente falando, é uma coisa que ele incorporou ali desde a infância, e que ele vai manifestar na adolescência e na vida adulta. É isso. Muito obrigado, Lara. Obrigada, Daniel. Muy interesante Andrei. tu comentario. Digamos que quisiera como relacionar un poco esto con este texto de La ciudad letrada de Ángel Rama, que me parece que es un texto muy interesante porque pone como en el centro, pues en este texto está esta división entre la ciudad y lo que está fuera de la ciudad, ¿no? Que en Latinoamérica particularmente, pues lo que ha quedado fuera de la ciudad pues son las áreas rurales, ¿no? Y también pues me parece interesante porque también nos hace ver que la lectura o la enseñanza de lenguas, de la lectura y la escritura, como sucede en la ciudad letrada, no es solo una cuestión de enseñar un cierto uso de la lectura y la escritura, sino que eso viene en conjunto, ¿no? Viene con un conjunto de ideologías, de prácticas económicas, también responde a toda una historia que ubica a unos y a otros en ciertos lugares. Y eso también explica, por ejemplo, esta comodidad que tal vez sienten los estudiantes en zonas rurales de comunicarse por medio del oral y no por medio de lo escrito, ¿no? Porque la ciudad letrada particularmente funciona y se apodera mucho, pues se apodera, digamos, de ambos del oral y de lo escrito, como que es más fuerte en el sentido escrito, ¿no? Que es básicamente el lenguaje pues con el que funciona el Estado, ¿no? Y pensaba yo también que claro, es muy complicado y por eso nosotros en el texto decimos que pensar en una ética de la no violencia es muy difícil porque precisamente pues de todo lado, digamos, antes de que ingresen a la escuela, ya, digamos, venimos con unas formas de clasificar al otro por su medio de hablar, por su medio de escribir, ¿no? Y por eso mismo, porque vienen por todo lado, porque están en la televisión, sin que sea explícito, ¿no? Simplemente el galán de telenovela que usa el traje tiene un cierto acento y la persona que trabaja para el otro y el malo otro. Y entonces ya a partir de eso, desde pequeños, desde que nacemos, ya estamos configurando unas ciertas formas de clasificar, unas ciertas formas de relacionarnos con el otro, ¿no? De pensar quién tiene el poder legítimo, quién no lo tiene, y yo cómo me ubico ahí, ¿no? Y por eso creemos un poco, y pues es un poco nuestra apuesta, ¿no? Que hay que poder hacer que en la enseñanza de lenguas esté esta enseñanza de poder precisamente ver esto, ¿no? Ver estos problemas que no son solo lingüísticos, sino que también responden a esta historia colonial de
que se relaciona con todo, ¿no? Con consumos, con comidas, con economía, con todo. Y poder tener esta educación crítica que nos permita, y que permita a todos, profesores y estudiantes, porque digamos que todos hacemos parte y hemos hecho parte desde el principio, desde que nacemos, pues, de esta interiorización, de estas jerarquías y estas percepciones y formas de clasificar. Y creemos que precisamente por eso es importante como una ética esta que permite hacer como la alerta, ¿no? Como aquí hay una violencia que está siendo ejercida y que eso debe hacer parte, pues, de la enseñanza de los lenguajes, ¿no? Por eso una enseñanza fundamentada en hábitos glotopolíticos, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta y un comentario al mismo tiempo. Perdón, bueno, perdón. Bueno, primero gracias por la ponencia porque estaba muy maravillosa y estoy aprendiendo mucho hoy y estoy pensando tantas cosas. Bueno, primero me llamó la atención, o sea, todo me llamó la atención en realidad, pero mientras estaban presentando yo estaba pensando, Eduardo Galeano es mi escritor favorito ya hace algún tiempo y hay una historia de Eduardo Galeano que me gustaría compartir porque me acordé de él con la ponencia de ustedes. Entonces, Paulo Freire, en la época de la dictadura, él tuvo también una propuesta de enseñanza de campesinos y todo, y eso lo llevó a todo el mundo, y como sabemos y como estudiamos en todo el mundo. Y en la época de dictadura también fue perseguido y también estuvo preso. Entonces Eduardo Galeano cuenta en la historia un día Eduardo Galeano preso en la cadena, entonces, y un policía le pide, un militar le pide entonces que sabía que él era profesor, pero no sabía que era Paulo Freire, pero le pidió que le enseñara entonces a leer y a escribir. Y Paulo Freire contesta, pero este es el motivo que yo estoy preso. Entonces es muy curioso en esta historia de Eduardo Galeano que justo también el policía, que es el agente de la violencia estatal, de la violencia militar y todo, también es una persona que también sufre esta violencia de no poder aprender a escribir, de no poder leer y también hablar esta variedad o bueno, esta lengua, ¿no? Y esto me hizo pensar, quiero preguntarles más al respecto de la posición del profesor, porque en el texto está escrito sobre cómo el profesor puede buscar esta ética de la no violencia, de no adiestramiento, ¿no? Con bases en Bourdieu. Pero en este caso, la posición del profesor es muy difícil, es muy ambigua, es muy contradictoria, porque podemos ser tanto el agente de la reproducción de esta violencia como en el texto de enseñanza de la lectura que dice que el campesino es sucio, que es ignorante. Podemos reproducir todo esto, pero también podemos seguir Paulo Freire y enseñar para la liberación y todo. Entonces me gustaría preguntarles, ¿qué piensan más respecto del profesor? Incluso porque aquí hay muchos formadores de profesores también, ¿no? No solo profesores somos, pero también a la vez formadores de profesores. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestras clases, por ejemplo, como formadores de profesores? Gracias. Andreila, ¿quiere responder usted? Pues si quiere empiece Daniel y si algo yo también comento después. Lo voy a hacer breve. Y volvamos a Pedro Sánchez, que era quien hizo solo 3 grados y quien en medio de la guerra, sin escuelas estatales, le enseña al hijo de su amigo y empieza a enseñar a más personas. ¿Cómo lo hace él? ¿Qué es lo que él hace? Miren, hay varias cosas, obviamente no alcanzábamos a contar toda la historia. ¿Qué cosas hace? Los pone a jugar, les enseña cantos, cocina para ellos, comen. Y les pone las tareas, las vocales. La cartilla que usaba
trae lo de los oficios repugnantes con los campesinos, pero él no se centra en ese asunto. Se centra en la curiosidad que tienen los estudiantes. Se centra en, y ahí estamos en medio de la guerra, porque ellos tienen esas formaciones de los centros juveniles, son también para enseñar cómo responder cuando vengan a matarnos, ¿sí? Cómo tenemos que organizarnos porque nos van a matar, a quitarnos nuestra tierra, ¿sí? Que fue lo que efectivamente ellos tuvieron que vivir, ¿sí? Entonces quería como, podemos preguntarle a Bourdieu, podemos preguntarle a los textos, pero también podemos poner atención a quienes lo hicieron, como Pedro. Y le doy la palabra, ¿no? Vale. Gracias, Daniel. No, pues yo pensaba como al respecto del rol del profesor. Quería también como pensar que, y estoy pensando en Hannah Arendt y en su idea del acogimiento, ¿no? Y pensaba también que bueno, o sea, los profesores, pero también en general, pues todas las personas que no son profesores, pero que detentan también como este conocimiento de la lengua legítima, ¿no? En el que, por ejemplo, Kepo yo o sí, pues todas las personas que sin ser profesores realmente, sí, como que están en esta posición de prescribir, corregir, violentar, enseñar. Creo que aquí lo que hay que hacer es como dos cosas, básicamente, yo creo. Pues la primera, siento yo que hay que pasar por esta idea de entender muy bien como por qué uno está en esa posición en que está, porque siento que parte importante como de esta reproducción de la violencia que se vive en la vida cotidiana es que se asume en parte que las personas que detentan la lengua legítima la detentan como porque genéticamente vienen así, ¿no? Como si, sí, como si naturalmente estuvieran destinados a esa posesión, que pues es básicamente lo que hacen los exámenes, las instituciones, ¿no? Que es, y que es esto, ¿no? Como oficializar esas jerarquías, ¿no? Y entonces, cuando pasa eso, cuando uno siente que uno está en esa posesión, porque naturalmente es así, entonces uno se olvida también que hay unos otros que, por los que uno está ahí, ¿no? O sea, es decir, hay una historia antes que me precede, en la cual yo no hice nada, que azarosamente me puso a mí en este lugar de corregir y en este lugar o en esta posibilidad de enseñar o en esta posibilidad de violentar, ¿no? Eso creo que es lo primero. Y lo segundo, creo yo también que pues también pasa por este contradiestramiento, ¿no? Y es, o sea, sabiendo que uno está en esta posesión de poder ejercer estas violencias a través del lenguaje, sabiendo que el otro, al que uno puede corregir, no conoce o probablemente no tiene como todo este conocimiento acerca de las violencias que se ejercen con el lenguaje, porque precisamente han llegado a él desde que nació acríticamente por la televisión, sí, por todos los medios posibles. No se sabe, nadie habla de las violencias del lenguaje, por ejemplo, como si se hablan de violencia de género, de racismo. La violencia del lenguaje no es un tema, ¿no? Entonces, siento yo que el deber, como ya uno sabiéndose en esta capacidad de corregir, enseñar, de violentar, pues entonces, pues, tomar como tomarse el trabajo, pues, de hacer que esto no suceda, ¿no? Y por eso hablamos también como una ética vigilante de la violencia, ¿no? Es como poder identificar estos espacios donde se puede reproducir esa violencia y hacer algo, ¿no? Yo creo realmente, Daniel en eso es experto, sinceramente. Daniel, cuando pues yo me formé con Daniel en mi pregrado, o sea, Daniel era profesor cuando yo era estudiante, y pues de hecho fue Daniel el que me enseñó a poner tildes y comas, ¿no? Pero ningún otro profesor lo hacía, todos te ponían como línea roja, o te bajaban, o te decían esta idea no es clara, o no tienes el hilo conductor, no sé cómo se dirá en portugués, pero
sí, como que hacían como estas apelaciones mágicas, ¿no? Como te falta claridad en la argumentación, te falta el hilo conductor, y no se tomaban como tal el trabajo de decirte es que mira, para tener hilo conductor hay que hacer esto, y el hilo conductor no es más que, no sé, hazte un plan textual, o pon las comas aquí o allá, sí, o así se ponen las comas, esta es la teoría para poner comas, ¿no? No es que tú no sabes hacerlo porque por alguna deficiencia en tu persona no sabes hacerlo, sino es porque hay unas reglas que no te han contado, ¿no? Sí, pensaba en esta canción de Los Prisioneros. Sí, hay unas cosas que, ¿cómo es? Hay unos secretos que a otros le enseñaron. Y esto, ¿no? Siento que una cosa está, sí, como que el deber un poco es ese, ¿no? Como desnaturalizar esas violencias y pues cuando se pueda, hacer claro por qué suceden, ¿no? Es decir, claramente no vamos a abolir la ortografía, pero sí, sí se puede como explicar esto por qué sucede, ¿no? Y claramente ayuda, ¿no? Esa sería un poco mi comentario acerca de la posición del profesor o en general de quien detenta estos poderes. André me hace pensar en algo que siempre he dicho para mis compañeros de universidad, que la universidad a la universidad no le gusta enseñar. Por eso es mejor decir, usted no sabe poner comillas, usted no sabe poner tildes, ya está, como si esto fuera a enseñar. Pero la pregunta es, ¿qué es que un estudiante puede hacer con una observación así? Usted tiene que mejorar su vocabulario. ¿Qué va a hacer el estudiante? Decorar un diccionario, pasar todos los días leyendo un diccionario. Enseñar es otra cosa, ¿no? Enseñar no es hacer observaciones, recomendaciones. Enseñar es enseñar, simplemente. Bueno, me gustaría hacer tal vez tres apuntes sobre el texto, tres preguntas. Una primera es que en Brasil, la pasaje de escrita cursiva para escrita de imprenta ocurre cuando se adopta en Brasil el constructivismo, que es una perspectiva que ha impartido de Emilia Ferrero en Argentina. Usted no habló de eso, no sé si en Colombia también es lo mismo. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, es idéntico. Se aducen razones pedagógicas e incluso técnicas. Es el cambio de la tinta de pluma que se mojaba en el agua, que ya aparece el bolígrafo. Entonces ya no se justifica esta letra tan difícil que cambia, es más fácil la otra. Sí. Un adulto ha decidido que es más fácil para los niños hacer letras de imprenta. Como siempre, los adultos deciden y ya está. Para su texto final sería importante apuntar eso, porque es lo mismo que para nosotros en Brasil. Sería una contribución importante para que tengamos senso crítico sobre eso, ¿no? Es muy importante. Otro apunte que me gustaría hacer es no estamos nosotros de una manera aceptando una uniformización, una especie de violencia también sobre nosotros, cuando, disculpa Daniel, hacemos nuestro doctorado en Estados Unidos y citamos mayoritariamente Bourdieu, un francés. Me llamó la atención porque en esa semana mismo yo estuve en otro debate y la compañera brasileña citaba nada más que Bourdieu, la violencia simbólica y todo más. Y yo pregunto, ¿por qué nosotros tenemos esta dificultad? No nos citamos entre nosotros latinoamericanos, citamos siempre al primer mundo. Y ellos tal vez sepan más de geopolítica que nosotros, no nos citan. No porque no tenemos cosas importantes a decir, pero que cuando nos citan, nosotros nos tornamos importantes. Entonces, está ahí una problemática para todos nosotros, porque aquí en Brasil también es así. Un compañero de aquí, ya está jubilado, de aquí de Facultad de Educación de USP, ha hecho una larga investigación en filosofía de educación para ver cuál es el comportamiento de los latinoamericanos sobre esta bibliografía de filosofía de educación.
Y todos citan los mismos, pero no se citan entre sí. El boliviano cita un francés, el venezolano cita un francés, el brasileño cita un francés, y nosotros no nos citamos entre nosotros. Hay algo para pensar ahí. Hay una aceptación de una imposición de que nosotros somos los campesinos de que hablábamos ahora. ¿Qué podemos hacer? No tenemos nada en nuestros países para traer para nuestros trabajos, entonces ponemos, no los europeos, algunos europeos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, pero jamás del este europeo, de Bulgaria, jamás. Cuando citamos de América Latina, jamás de Paraguay, jamás de Bolivia, siempre Argentina es el primer mundo de la intelectualidad de América Latina. Estuve hoy todo el día leyendo trabajos sobre enseñanza de español y se ve que sobre enseñanza de español el primer mundo de América Latina es Argentina, porque todos cuando citan latinos citan Argentina. Hay mucho que trabajar ahí. Y un comentario sobre Virginia Zavala, creo que es Virginia que usted ha citado. Como me interesa muchísimo la glotopolítica, cuando nos apercatamos que Virginia Zavala era muy citada en el primer mundo, pasamos un semestre estudiando sus textos para aprender en ellos, pero también para ver por qué ha logrado éxito en el primer mundo. Porque Virginia Zavala nada más hace que tomar, y eso yo tuve oportunidad de decir en Bogotá, de decir directamente a ella, que nada más hace que tomar las teorías que están de moda, de Dols, de Schneerli, de toda esa historia de competencias y géneros que son obligatorios en todo el mundo. Ella ha tomado todo eso y ha aplicado en el exótico, en datos de quechua, pero no trae absolutamente ningún raciocinio que represente la manera de ver el mundo de quechua. No trae citaciones de latinoamericanos, a menos que sean reproductores de teorías europeas también. Entonces, ahí quería hacer este apunte. Nosotros citamos siempre los autores de primer mundo, y cuando algún latinoamericano tiene la fortuna de ser citado también, es porque ya ha citado, ella misma ya ha aplicado todas las teorías de primer mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar eso dentro de esta temática de lenguas de violencia y de esta situación de autoviolencia que nosotros hacemos con nosotros mismos? Si usted toma mi trabajo también es así. Yo estudié una parte de mi doctorado, lo hice en Francia, no hice en Colombia, no hizo en Costa Rica, no, lo hice en Francia. ¿Qué se pasa con nosotros y hasta cuándo vamos a cultivar esta manera de nos comportarnos delante del resto del mundo? Es una provocación. Sí, una provocación que está muy interesante. Me recuerda lo de Silvia Rivera Cusicanqui, que mostraba todas estas tensiones, e incluso para ir un poco más atrás, en la literatura de Arguedas, se muestra esa tensión porque en Arguedas hay un cuento que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, que es muy interesante porque muestra cómo esa conversación, ese lugar conversacional en donde ocurre la construcción del conocimiento de lo quechua, ya está herido y es difícil de conversar allí después de todo lo que pasó con la conquista. El modo conversacional. Sí, estamos reproduciendo un modo conversacional de las élites euroamericanas y sus diásporas, que es con el que hacemos estas citas y estos ensayos como lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que, mira, en el Sumapaz, la manera en la que se construye el conocimiento no es citando, o sea, es importante que exista el texto, pero el texto no se discute así como en este ritual que estamos haciendo nosotros. Ellos llaman al momento en el que se conversa garladero, se llama así, garladero, es una palabra que la escuché allá. Tú tienes que llegar y hablar de tu cosecha, de tu cultivo. Yo pude participar después de unos meses de que me invitaran y haber estado trabajando en campo. Entonces te preguntaban cómo iban
las habas, qué le había pasado a tal vaca, cómo estaba. Luego tienes que conversar sobre parentesco, y el parentesco incluye las relaciones de afinidad, de quién eres amigo y cómo están las relaciones. Y después tienes que contar historias para poder abrir la reflexión. Y continúa la reflexión. Esto se hace normalmente alrededor de un café, de un tinto, llamamos nosotros, que es un café negro sin azúcar. Entonces, pero allí no vale que tú digas Bourdieu, allí no vale que cites a Foucault, allí no vale que digas yo soy de Columbia University, me gané una Fulbright. No, allá no importa eso. Lo que importa es cómo te permite avanzar en el entendimiento de tu vida, de la exploración que estás haciendo, que están haciendo en la conversación, cómo te permite avanzar eso. Entonces, un poco de esa misma manera, y pasa lo de Pedro Sánchez, ¿sí? Cómo ellos empiezan a enseñar entre ellos la lectura y la escritura. Y vuelvo a lo del zorro de arriba y el zorro de abajo, porque lo que ocurre no es que salga lo indígena y lo puro otro, que estaba ahí guardado y escondido porque la colonialidad lo cayó. No, aparece algo incómodo, aparece algo que no es consistente, no es coherente, no tiene un norte tan claro. No sé, también tengo la misma inquietud. Bourdieu, estamos trabajando un semillero de investigaciones y muchos estudiantes llegan con Bourdieu, y yo les había dicho, no, miren, trabajemos otras cosas, miremos, pero quieren hablar mucho de Bourdieu. Bueno, quisimos con Andrei hablar de Bourdieu, pero no estoy pidiendo una excusa, ¿no? Porque sí, estamos reproduciendo la conversación de las élites suramericanas y sus diásporas. Sí, y no hay que dejarlos de afuera, porque han producido muchas cosas interesantes. El problema es que tenemos que un día declarar un poco más de independencia. Y cuando yo trabajo mucho con Angola, cuando yo miro Angola es una lástima, porque los angolanos trabajan con los portugueses nada más. Y así, asumen los posicionamientos de los portugueses. Ellos todavía hablan los idiomas locales, pero dicen que lo importante es el portugués porque los idiomas locales van a perjudicar el aprendizaje del idioma portugués, porque el idioma portugués es un monumento cultural que abre las puertas para el mundo y todo más, y miran sus idiomas por la óptica de los portugueses. Entonces, en todo momento estamos delante de este problema de países que son ex-colonias. Pero el ejercicio de caminar más adelante, de dar un paso adelante, tenemos que hacerlo siempre. Sin lástima para nosotros, porque vamos a tener que leerlos, estudiarlos, buscar los nuestros, correr el riesgo de no sermos respetados porque citamos los latinos, pero tenemos que hacerlo. Porque la pena es que podemos pasar el resto de la vida así, siempre teniendo que decir amén, amén, amén para lo que dicen ellos. Todo el programa de enseñamiento de portugués de Brasil desde 95 es todo europeizado. Bueno, depois da reforma de Pombal, não é brasileiro, depois da reforma de Pombal é sempre europeizado o ensino de português, com alguns avanços, pero muito pouco. Buenas gracias. Ese es un debate muy, muy interesante. A ti, suscribimos tu llamado. Nos va a interesar mucho seguir conversando. Alguém mais quer fazer alguma observação, algum comentário? Oi, boa tarde. Eu gostaria de dividir, na verdade, uma experiência. Eu vou ligar a câmera já. Eu sou Maria Carolina. Desculpa, meu filho está aqui. Eu sou professora da rede pública de língua inglesa aqui no Rio de Janeiro. E trabalho com alunos do projeto de jovens e adultos, né? E vejo muito essa questão da violência no ensino da língua com eles, porque eles já vêm com uma certa idade, retornam à escola
já de experiências negativas, né? Na infância, na adolescência, e aí se unem numa turma com idosos, jovens, então tem o conflito etário e já tem o conflito educacional ali, né, pedagógico, em relação ao ensino da língua. E aí eu fiz um projeto com eles a partir de um texto de língua inglesa que tratava do turismo nas favelas, né? A gente trabalhou com racismo linguístico, né? Com... Só um minutinho. Filho, senta lá para você jogar, por favor. Obrigada. E aí trabalhamos com a questão do racismo recreativo, né, de quem lucrava com aquele espaço, e a partir dali eu trabalhei a questão da identidade periférica, né, porque é uma escola que fica localizada numa favela, eu sou proveniente de uma área periférica, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, e as nossas falas nunca são atendidas no processo pedagógico, né? A gente nunca se vê nesse espaço. Então, a partir de um texto de inglês, a gente fez uma oficina literária com um escritor suburbano, né? Um escritor periférico, e aí ele trouxe obras, trabalhou a questão histórica do subúrbio, da formação dos subúrbios aqui no Rio de Janeiro. E eu passei a trazer a perspectiva do afeto, né? Porque eles se formam como cidadãos nesse espaço. Eu me formei como cidadã no espaço periférico, né? Então, não é um espaço ruim para mim, porque ele trata da minha essência. Ele é visto como um espaço ruim a partir da normatividade, né? A partir dessa estratificação social. Então, nos textos, eles começaram a falar das vivências, do que tinha de bom naquele espaço. E aí nós fizemos esse livro aqui, que se chama Espaços Reais, por Nossas Vozes e Afetos. E aí nós temos alguns textos narrativos, tem crônicas, de cada um falando sobre a sua história no bairro, né? E foi muito legal pela possibilidade deles se verem como protagonistas dessa fala, né? De se verem como escritores, que é um espaço que para eles é inatingível, né? Eu tenho senhoras de 60, alunos de 20, todos no mesmo espaço. Então, não conheço o livro Mapas da Cidade, mas já vou pegar o nome, Valdir. E aí foi muito legal a resposta deles, assim, o livro saiu agora, né? O projeto foi em 2019, o livro saiu esse ano, e aí eu estou esperando retornar da pandemia, na verdade, para a gente dar continuidade e trabalhar estes textos deles em sala de aula, né? Para eles se verem também como esses produtores de conhecimento. E pus um texto meu também, fiz questão para horizontalizar esse conhecimento, né? Falar assim, olha, eu também tenho história como a de vocês, né? Não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui também para aprender e dividir com vocês a vivência que vocês também têm. E aí foi muito bacana, né? É uma possibilidade aí de romper com essa violência epistêmica e trazer esse protagonismo deles para a sala de aula, né? Obrigada. E obrigada a vocês, Daniel e Andrei, né? Obrigada por dividirem todo esse conhecimento conosco. Gracias, Carolina, por esa experiencia. Yo creo que sí, yo veo mucho potencial en estas prácticas educativas como esta que nos comentas, acá con Daniel también. Digamos que conocemos varias de este tipo de acciones, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en Guatavita, Daniel, se acuerda que la profesora Nelly también ponía a sus estudiantes a recorrer el territorio, a hacer unos libros, y luego hacían incluso como un lanzamiento donde cada niño creo que le hacía firmar como autografiar como su libro a otros estudiantes, ¿no? Y me parece muy bonito y quisiera como volver también a esto que Daniel había hablado y que tal vez fue como una de las ideas con las que nosotros empezamos pues a investigar el tema de la lectura y la escritura, y es que sentíamos también que había como todo un desperdicio pues de estos conocimientos y de esta experiencia que surgían como que
que las personas pues desarrollan como para enseñar la lectura y la escritura en sus contextos, ¿no? Y sentíamos que, y creo que se relaciona también con lo que hablaba el profesor Valdir acerca de por qué citamos a los europeos, ¿no? Y claro, siento que ahí hay una desconexión importante, ¿no? Todo lo que sucede y como todos esos aprendizajes que tenemos usualmente se quedan como en el contexto local, ¿no? Y hace falta mucho poder como establecer estos diálogos entre educadores, entre también pues entre personas que escribimos o hablamos de este tema y pues bueno, creo que eso hace mucha falta y pues bueno, yo particularmente siempre he sido como muy, digamos, optimista también de cierta manera, porque yo siento que estas experiencias como las que nos cuenta Carolina no son como cosas muy extraordinarias, sino que por el contrario uno a donde va las encuentra, ¿no? Y ya, digamos, ahí cerraría. No sé si Daniel quiere comentar algo al respecto. No, pues muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias. Sí, ponemos atención a todo lo que se escribe que no se publica, o sea, que no pasa por la aceptación de la autoridad, entonces nos damos cuenta que no le hemos puesto, o sea, la mayor parte de lo que la humanidad ha escrito no está en el foco de los académicos. La mayor parte de lo escrito por la humanidad todavía no lo hemos mirado. Pero mirarlo es difícil. Son textos que uno en principio, como formado en esta élite, los juzga como errados, como llenos de problemas, como deficientes. Pero si dejas de mirar eso y pones atención, te vas a dar cuenta de... son cosas fascinantes. Esa es la motivación. La mayor parte de la escritura se desecha y se quema. Son cartas de amor diarios personales que se guardan, se queman, se rompen. Tienes reflexiones que se hacen en lenguajes ocultos para que nadie las vaya a encontrar. Textos de WhatsApp guardados en las notas que se pierden cuando se pierde el teléfono. Eso. Yo tengo mucho interés en eso, en la escritura que no es la que te dice cómo es que es la lengua estandarizada, sino la que se vive en la carne propia. Solo quería anotar eso. Daniel, me gustaría de añadir que en este momento, cuando tenemos las creencias en noticias falsas, cuando tenemos las teorías de conspiración, yo tengo hablando con mis estudiantes que nosotros en la universidad las contestamos desde arriba. Sorrimos y decimos, ¿cómo son burros que no comprenden la complejidad de las ciencias? Pero lo que no hacemos, y perdimos mucho con eso, es intentar comprender cuál es el percurso que hacen para creer en una noticia falsa y mismo para construirla. Porque ahí hay un conocimiento también. Puede ser errado, puede no tener rigor académico, pero se construye y políticamente en este momento está en alta. Entonces, si nosotros no paramos para leer, para escuchar, para comprender, vamos a seguir perdiendo siempre. Vamos a seguir perdiendo, porque las comprensiones que están en el poder, sobre todo en América Latina, pero no solamente, son las comprensiones que nosotros en la academia decimos que están erradas, que no están correctas. Que hay un chip en la vacuna, que las muertes no existen, que son falsas y todo más. La gente está construyendo todo el tiempo raciocinios para llegar a estas conclusiones y para divulgar estas teorías. ¿Y qué es que la universidad sabe hacer sobre estos textos que no leemos o que cuando nos deparamos con ellos sería solo para reír y para nos sentirnos una vez más superiores porque nosotros sabemos que no es así? Eso es difícil trabajar ahora y está estrechamente relacionado con la violencia, me parece. Bueno, Viviane, creo que podemos parar por aquí, está muy bien, pero falta el tintito, falta Sí. algo de comer, falta todo en este momento. Sí.